John Guettreu. Este hombre, que parecía un anciano tranquilo en California, escondía un secreto aterrador. Un asesino que logró permanecer libre durante casi medio siglo. Un fantasma de los años 70 que regresó gracias a la ciencia forense. ¿Quién era realmente John Guettreu? ¿Por qué nadie sospechó de él? Y como un simple error en un interrogatorio terminó por delatarlo. Hoy descubrirás cómo la doble vida de un hombre común terminó por desenmascarar a un asesino serial oculto a plena vista. Y como la justicia, aunque tarde, siempre llega. Capítulo 1. La trampa de la tarde. Las tardes en Hayward, California, solían discurrir con una calma predecible, marcadas por el ritmo pausado de la vida suburbana. En ese entorno, un hombre de 74 años, John Arthur Guettreu, llevaba una existencia aparentemente ordinaria, indistinguible de la de sus vecinos. Durante décadas, su vida había transcurrido bajo un velo de normalidad, mientras su nombre permanecía latente en los archivos de un caso sin resolver. No obstante, esa fachada estaba a punto de desmoronarse. La operación para sacarlo de su casa se basó en un pretexto ingenioso y mundano. Una oficial encubierta se presentó en su puerta, manifestando una gran vergüenza por un supuesto percance automovilístico menor en su propia entrada. Guettreu reaccionó con una tranquilidad absoluta, sin mostrar la más mínima sospecha. De hecho, su comportamiento fue el de cualquier propietario evaluando un inconveniente rutinario, siguiendo el guión que las autoridades habían preparado meticulosamente para él. Sin embargo, en cuestión de segundos, la farsa terminó. La amabilidad de la agente se transformó en una orden directa y firme, mientras otros oficiales, que habían permanecido fuera de vista, aseguraban la escena con rapidez y profesionalismo. John Guettreu fue esposado sin ofrecer resistencia alguna, una rendición silenciosa ante una situación que había eludido durante casi medio siglo. La transición de vecino anciano a sospechoso bajo custodia fue tan súbita como eficiente. Lo que resultó verdaderamente desconcertante fue su reacción posterior. Mientras era conducido al vehículo policial, Guettreu hizo un comentario que reveló una mentalidad inesperada. En lugar de mostrar miedo o indignación, elogió la eficacia de la artimaña utilizada para su captura, un reconocimiento casi profesional hacia la táctica de sus captores. Aquel hombre no estaba siendo detenido por un altercado vial. Las esposas en sus muñecas representaban el cierre de un abismo temporal de 45 años. Los detectives no habían venido a buscar a un anciano de Hayward. Habían venido a capturar a un fantasma que acechaba en los archivos de un brutal asesinato cometido en 1973. Capítulo 2. La chica de la colina de Stanford. Tras su detención, el escenario cambió drásticamente. El tranquilo vecindario de Hayward fue reemplazado por la atmósfera estéril de una sala de interrogatorios, donde John Guettreu se encontró frente al sargento Cortez, el detective encargado de desenterrar un pasado que se creía olvidado. Para comprender el motivo de su arresto, es necesario retroceder en el tiempo hasta 1973, a un caso que había atormentado a las autoridades durante décadas. El epicentro de esta historia es Leslie Marie Perloff, una joven de 21 años recién graduada de la Universidad de Stanford, que trabajaba como asistente en una biblioteca jurídica. Su vida, llena de promesas, se interrumpió de manera abrupta y violenta. El cuerpo de Leslie fue descubierto en una apartada zona de senderismo conocida como Stanford Dish. La investigación inicial determinó que la causa de la muerte fue estrangulamiento, ejecutado mediante una bufanda con motivos florales que fue anudada con una fuerza extrema alrededor de su cuello. La pesquisa original, a pesar de la diligencia de los agentes, pronto llegó a un punto muerto. El vehículo de Leslie, un Chevrolet Nova de color naranja,
fue localizado abandonado cerca de una cantera, pero no arrojó pistas concluyentes. Durante más de 40 años, el asesinato de Leslie Perloff se convirtió en un expediente frío, un recordatorio silencioso de una justicia que no había llegado. Las pistas se enfriaron y los posibles testigos desaparecieron con el paso del tiempo. Sin embargo, en la escena del crimen se había recuperado un vestigio crucial que la ciencia de la época no podía procesar. La clave para desentrañar el misterio residía en una evidencia minúscula: material biológico hallado bajo las uñas de la víctima, un claro indicio de que había luchado por su vida. Esa muestra fue meticulosamente preservada, permaneciendo latente en un laboratorio a la espera de que los avances tecnológicos le permitieran contar su historia. Esa tecnología finalmente llegó, y el análisis de ADN señaló inequívocamente a un solo hombre. Resulta que, en aquella época, John Guettreu trabajaba como guardia de seguridad muy cerca del campus de Stanford, una coincidencia geográfica que, durante muchos años, pasó desapercibida dentro de su historia. El silencio del pasado puede ser profundo, pero la investigación detallada a menudo revela lo que parecía oculto. Si te interesa esta historia, no olvides suscribirte. Capítulo 3. Ecos de Alemania. Dentro de la sala de interrogatorios, el sargento Cortez usó una estrategia inesperada. En lugar de centrarse en el caso principal, desvió la conversación hacia el pasado lejano de John Guettreu, un tema que él no esperaba abordar. Cuando se le preguntó si había tenido problemas legales antes, Guettreu negó categóricamente cualquier incidente. Sin embargo, el detective reveló que existía un registro antiguo en Alemania que él conocía. Ante esta revelación, Guettreu admitió la verdad sobre un evento de su juventud. Fue un incidente ocurrido hace muchos años en Alemania Occidental, durante el cual estuvo involucrado en un juicio por un caso grave. Debido a su edad en ese momento, cumplió parte de su condena en un centro juvenil antes de regresar a Estados Unidos. Su traslado se gestionó de manera discreta y su historial quedó en gran medida desconocido para quienes lo rodeaban. Tras este episodio, John Guettreu se estableció en California, un lugar donde su pasado permaneció oculto durante décadas y donde ciertas conductas problemáticas que había tenido en la juventud podrían volver a emerger. Capítulo 4. El desliz de las dos mujeres. Con su historial de juventud establecido, la conversación en la sala de interrogatorios tomó un giro crucial. El sargento Cortez centró la atención en la evidencia científica, explorando el conocimiento de Guettreu sobre cómo se podían identificar rastros genéticos de manera técnica. En un intento por demostrar seguridad, Guettreu explicó cómo ciertos materiales biológicos pueden transferirse entre personas, creyendo que estaba controlando la situación. Sin embargo, cada palabra que pronunciaba lo acercaba más a una revelación involuntaria. Cuando se le planteó la pregunta clave sobre la presencia de rastros biológicos en la escena, Guettreu intentó desvincularse por completo, pero cometió un pequeño error al expresarse. La manera en que habló dejó abierta una posibilidad que el sargento supo aprovechar de inmediato. Visiblemente nervioso, Guettreu trató de aclarar su declaración, pero la presión del interrogatorio lo desestabilizó, mostrando que incluso los intentos de control más calculados pueden desmoronarse ante la evidencia y la persuasión cuidadosa. Comenzó a hablar de manera confusa sobre la chica de la colina y las dos chicas, sugiriendo que no estaban en el mismo lugar. Su intento desesperado por retractarse tuvo el efecto contrario. Confirmó que en su mente no había una, sino dos víctimas. Con ese desliz, John Guettreu había hecho mucho más que incriminarse en el asesinato que se investigaba. Acababa de revelar la existencia de otro fantasma del pasado,
abriendo sin saberlo la puerta a un segundo caso sin resolver. Capítulo 5. El fantasma de Janet Taylor. El lapsus de John Getreu. Sobre una segunda víctima transformó por completo la investigación. Su mención inadvertida de 2 mujeres no era una simple confusión. Era el eco de otro crimen que había permanecido en la sombra. Los investigadores, aunque en ese momento no lo revelaron, sabían exactamente a quién se refería. Se trataba de Janet Taylor, una joven de 21 años cuyo destino estaba trágicamente entrelazado con el de Leslie Perloff. El caso de Janet presentaba paralelismos tan extraordinarios que resultaba imposible ignorarlos. En 1974, justo un año después del homicidio de Leslie, el cuerpo de Janet fue encontrado abandonado en la misma área de Stamford Dish. El método utilizado para quitarle la vida fue idéntico. Había sido agredida y estrangulada con una brutalidad similar. El modus operandi no dejaba lugar a dudas. El mismo depredador había actuado en ambas ocasiones, convirtiendo las colinas de Stamford en su coto de caza personal. Con esta conexión ahora verbalizada por el propio sospechoso, la estrategia en la sala de interrogatorios cambió. Para capitalizar la ventaja psicológica, un segundo investigador se unió al sargento Cortez, intensificando deliberadamente la presión. El mensaje para Getreu fue inequívoco. La presencia de su ADN en las víctimas no era un accidente ni una coincidencia. Le afirmaron que ya no estaban tratando de averiguar quién cometió el crimen, sino por qué lo hizo él. Era una invitación a confesar, a dar una explicación a lo inexplicable. La negación de Getreu comenzó a flaquear, volviéndose cada vez más débil y menos convincente. La fachada de anciano confundido se desvanecía, revelando al hombre acorralado que había debajo. Fue entonces cuando, bajo el peso de la evidencia y la confrontación directa, su arrogancia cedió y pronunció una frase que equivalía a una confesión. No preguntó ¿cómo es posible?, sino ¿por qué tardaron tanto? No era la pregunta de un inocente que clama por un error, sino el lamento de un culpable que había vivido 4 décadas esperando y quizás temiendo ser descubierto. Esa pregunta retórica lo sentenció. Acababa de admitir implícitamente que sabía que este día llegaría. Los detectives lo presionaron una última vez, confrontándolo con la improbabilidad de que su ADN estuviera en 2 mujeres asesinadas en circunstancias idénticas sin que él fuera el responsable. Completamente expuesto y sin más defensas verbales, Getreu recurrió al último recurso que le quedaba. Con voz resignada, solicitó la presencia de un abogado, poniendo fin de manera abrupta a la confrontación. Capítulo 6. Justicia póstuma. Una vez que John Getreu solicitó representación legal, el interrogatorio concluyó. Fue formalmente arrestado y trasladado al centro penitenciario del condado de Santa Clara. La evidencia en su contra era ya abrumadora, pero un último análisis forense sellaría su destino de manera definitiva. En enero de 2019, las pruebas de ADN realizadas en la ropa interior de Janet Taylor confirmaron una coincidencia concluyente con el perfil genético de Getreu, estableciendo un vínculo irrefutable con ambas víctimas. El proceso judicial que siguió fue metódico. En septiembre de 2021, un jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Janet Taylor, lo que resultó en una sentencia de 7 años a cadena perpetua. Posteriormente, en enero de 2023, enfrentado a una montaña de pruebas, Getreu se declaró culpable del homicidio de Leslie Perloff. Por este crimen, recibió una segunda sentencia de cadena perpetua que debía cumplir de forma consecutiva a la primera, garantizando que nunca más saldría de prisión. Finalmente, el 22 de septiembre de 2023, John Getreu
falleció por causas naturales a la edad de 79 años, poniendo fin a una vida marcada por la violencia oculta. Su muerte en la cárcel significó que muchos secretos sobre otros posibles crímenes podrían haberse ido con él. Sin embargo, su historia no concluye con su último aliento. El legado más importante de su captura reside en la ciencia que lo condenó. Su perfil de ADN permanece activo en la base de datos estatal. Dicha muestra genética continuará siendo comparada sistemáticamente con la evidencia recuperada de otros casos sin resolver a lo largo de los años. De esta manera, aunque el perpetrador ya no exista, la posibilidad de llevar justicia a otras familias sigue vigente. Y así, un fantasma del pasado finalmente encontró su final. Pero la historia de cómo fue atrapado es un recordatorio de que, sin importar cuánto tiempo pase, la justicia puede llegar. Si te ha parecido fascinante cómo los avances científicos reviven viejos casos, no olvides suscribirte para más historias como esta.